Muy buenas familia, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo podcast. El invitado de hoy es un futbolista que siempre destacó por su entrega y su compromiso con el club. Su garra y su trabajo hizo que se ganara rápidamente el cariño de toda la afición rojiblanca. Fue un espigado y fornido mediocentro que pronto empezó a demostrar la calidad que le atesora. Fue el autor de un histórico gol en el Estadio Colombino contra el Recreativo de Huelva, donde conseguimos la victoria y la permanencia de la Unión Deportiva Almería en Segunda División. Fue un pilar fundamental en la historia de la Almería, una persona excepcional. Así que hoy os presento con nosotros en el podcast rojiblanco a Raúl Lozano. Muy buenas, Raúl, bienvenido a tu casa y muchas gracias por sacar un rato y estar aquí conmigo. Hola, muy buenas. Nada, gracias a ti por la invitación y un placer. Cuéntame, naces en Salamanca y ¿cómo fueron tus inicios en el fútbol? Bueno, yo soy de Salamanca y pues como todos los críos, empecé jugando en una escuelita de allí del barrio y enseguida me firmé por la Unión Deportiva Salamanca extinguida y bueno, fui pasando categorías, estuve desde alevines hasta el filial. Y luego en el filial del filial me firma el filial del Sporting y a partir de ahí pues luego la trayectoria más profesional que todo el mundo sabe. ¿Cómo fue esa llegada a la cantera del Sporting? ¿Cómo te conocieron? ¿Cómo se ponen en contacto contigo? ¿Te acuerdas cómo fue eso? Pues al final, bueno, es todo, cuando acabas ya te dicen un poco cómo fue. Nosotros con el filial del Salamanca venimos a jugar a un pueblo de aquí, a Navia, una fase de ascenso, que jugamos 2 años seguidos a fase de ascenso con el filial del Salamanca. Y en el último partido, que yo muchas veces lo digo, es un partido Navia-Salamanca B que no nos jugamos ninguno de los dos nada, que estábamos medio de cachondeos todos y en eso un ojeador del Sporting va a ver ese partido, ve ese partido y a los 2 meses estoy jugando en el filial del Sporting. Por eso yo siempre digo que el mundo del fútbol no se sabe de dónde la tienes y sobre todo a los chavales hay que inculcarles eso, que parece que un entrenamiento o que un partido no da para nada y al final es igual el día de tu vida. Vaya. Ya una vez en el Sporting, ¿cómo fue esa transición con el primer equipo? ¿Ibas subiendo? ¿Te llamaban de vez en cuando a entrenar? La verdad que yo subí temprano. Estuve un año en el filial, sí que íbamos subiendo a entrenar bueno, un poco como ahora, cuando el puesto lo requiere arriba te van subiendo. Y luego la segunda temporada, enseguida, no sé si es la sexta o la séptima jornada, Pedro Braujos me hace debutar contra el Atlético Madrid B y a partir de ahí pues ya no salgo del equipo. Sobre eso te quería preguntar, sobre tu debut. Fue un 11 de diciembre del 99. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Fue un regalo de Navidad anticipado? Pues mira, la verdad que yo, fíjate las cosas que da la web. Yo anteriormente había debutado en primera división con el Salamanca, con De Alessandro, en Anoeta con la Real Sociedad. Y, y la imagen que tengo del debut en primera a segunda fue totalmente diferente. Al final, bueno, fueron un par de años más que la cabeza está un poco más amueblada, pero sí que el debut en primera eh, lo recuerdas como si fuera un sueño una locura que apenas te da tiempo a vivirlo y sí que el debut en segunda sí que, bueno, pues se vivió de otra manera, además el equipo ganó, yo jugué realmente bien ese partido y la verdad que, bueno, pues un debut muy bonito y soñado. Gracias a ese debut y demás, bueno, la temporada siguiente ya firmaste con el primer equipo, ¿no? Tu contrato ya profesional. Y háblame un poco del gol que le hiciste al Atlético de Madrid. En esa temporada que había las estrellas que tenían, como creo que recuerdo era Salva, eh, conocimos a Fernando Torres, Kiko. ¿Cómo fue esa...? Sí, la verdad que el Atlético de Madrid esos años bueno, tiró 2 años en segunda porque hubo un año que estaba
Betis, Sevilla, Atlético Madrid, y al final de los tres subieron los dos sevillanos y el Tenerife. Y el Atlético Madrid no acabó subiendo. La verdad que era una segunda división increíble, que ibas a jugar a estadios que bueno, pues ahí lo ves, los dos sevillanos, Atlético Madrid. Y el gol de aquí sí que recuerdo que me hicieron penalti a mí, que me lo hizo Aguilera, y bueno, yo lo tiré, estaba el Mono Burgos de portero. eh, bueno, pues es lo típico argentino, que siempre te dicen algo, y bueno, al final metió Lediakov el segundo y ganamos el partido al Atlético de Madrid aquí en casa, y una experiencia bonita, la verdad. El fútbol de antes era más físico que el de ahora, ¿no? Sí, bueno, no sé si más físico. Al final ahora dicen que físicamente están como toros, ¿no? Pero sí que había mucho más contacto que el que hay ahora. Al final, pues, el tema del VAR, el tema de muchas cosas que se está perdiendo. Sí. Yo veo rojas ahora que entra el VAR, o el típico codazo que antes era, es que antes no era ni falta. Hay anécdotas que al final, hará un año así, voy a ver a un partido, me parece que estaba en Osasuna, eh, Moreno, el entrenador que ahora ha ido para Qatar, Vicente y Moreno. Vicente Moreno y Dani Pendín eran los medios centros de ese Jerez tan potente que hubo esos años, que lo entrenaba Suster. Sí. Y hablábamos de esos tiempos y decía, madre mía, las palizas que nos pegábamos los tres ahí, venga, a saltar. Y ahora ves el fútbol, y es totalmente diferente. No sé si mejor o peor, pero sí que diferente ya. Y esos contactos, esa lucha sí que se ha perdido un poco. Yo lo que veo de aficionado, porque yo nunca he jugado al fútbol profesional, pero yo creo que eso, cuando tú saltas, yo creo que es sin intención. O sea, pero como ves la imagen, te paran la imagen en el codazo, di- Claro. te, Al, te obligan. al final hay muchas cosas de esas, de que una imagen parada o ralentizada, pues te parece que le has partido la pierna, o que le has dado un codazo, y al final es parte del juego. Pero ahora está untado así, ahora entra una cámara, y a cámara lenta se ve todo dimensionado, y es imposible que una entrada de esas, bueno, pues vas al tobillo porque llegas tarde, pero que al Claro, final no le haces daño al rival, que sea sancionado con roja, pues es fastidiado, la verdad. es demasiado. Antes de que el Oviedo pues, pasara por toda la crisis que pasara, jugaste un par de temporadas, le hacías gol incluso. ¿Cómo es un derbi asturiano para la gente que lo vive desde fuera? Bueno, la verdad que, bueno, a mí me toca vivir allí en Almería con el Poli. Al final es un derbi diferente. Aquí son dos ciudades y dos aficiones que están a 28 kilómetros, que hay mucha rivalidad, muchísima, y que para los dos equipos, pues es el partido del año. Yo he tenido la fortuna de jugarlos, de ganarlos, de hacer buenos partidos, y la verdad que son esos partidos que te llenan y que te quedan para toda la vida. En ese Sporting coincide con gente como David Villa, Rubén Suárez, Javi Fuego, Michel, que creo que también coincidiste luego aquí en Almería. Sí, Ese sí. Sporting tenía buena gente, ¿no? De calidad de jugadores. Sí, la verdad que hubo un año que juntamos jugadores, pero bueno, un poco como lo que pasa ahora. La segunda división es complicadísima, y, Sí. y a pesar de que tengas muy buenos jugadores, pues siempre tienes que tener esa regularidad, y estar ahí metido la verdad que antes no es como ahora, porque ahora tienes hasta el sexto para poder meterte. Antes subían tres, y chao, no había más posibilidades. Era mucho más difícil. Yo creo que en ese aspecto el fútbol en segunda división ha ganado, porque están todos los equipos metidos hasta última hora, porque en la época nuestra había equipos que igual faltando 8 o 10 jornadas estaban en tierra de nadie, y era complicado.
y en ese aspecto nosotros esos años, aquí la verdad que los 2 años que, por ejemplo, que estuvo David Villa, que metió 20 goles, sí que podíamos haber optado a subir directamente. Como aquí con nosotros con Suárez, era vuestro Suárez. Exactamente, totalmente. De ahí ya vienes aquí a Almería en la 2003-2004. ¿Cómo fue tu fichaje? ¿Cómo se produjo todo? Pues mira, yo tenía, creo recordar que me quedaban 2 años todavía de contrato aquí y llega Marcelino y bueno, él considera que no entró en sus planes y el club también dice que sería bueno una salida. Me llaman, la verdad que tuve muchas ofertas y la de Almería, la verdad que era un proyecto que me ilusionaba, que yo veía que podía tener futuro y la verdad que no me confundí. Fueron 3 años muy bonitos y que los disfrutamos mucho, la verdad. Seguro que recuerdas, como he dicho en tu presentación, ese gol al Recre, ¿no? Minuto 94, te meten un Sí. centro y no te lo pensaste. Bueno, al final, fíjate que yo tampoco era de los que, a pesar de la altura, tampoco era de los que iba excepcionalmente bien de cabeza. Nosotros teníamos ahí a Paco Luna y que iban muchísimo mejor, pero bueno, pues por las circunstancias, creo que estaba Valerio de portero, que estaba por allí todavía en, Sí. en la jugada, porque era un partido fastidiado que todavía quedaba el último partido de liga, pero que teníamos muchas opciones de bajar y con ese gol, pues la verdad que se consiguió la permanencia matemática y fue un gol muy bonito y que la verdad que casi siempre que voy por allí por Almería me lo recuerdan. Tú te sientes querido por la afición de aquí, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Que estuve 3 años muy bonitos, luego fui de director deportivo unos meses y sobre todo yo me quedo con la Almería, con su gente, con cada vez que voy por allí, que fíjate que han pasado años, todavía recuerdan y eso es lo bonito que te deja el fútbol. Vaya. Yo también todo esto lo hago para la gente más joven que a lo mejor cuando tú estamos recién nacida, pues que sepan también un poco Claro, de todos los jugadores que pasaron por aquí. muy bien. ¿Algún partido que se te haya quedado grabado? Mira, yo creo que, bueno, aparte del Día del Recre, sí que el primer año nuestro que jugamos en el Juan Rojas, la primera vuelta que hicimos allí era un espectáculo ver jugar ese partido y ver cómo estaba el campo. Un derbi que jugamos en Juan Rojas, creo recordar que ganamos 3-1, no sé si es 3-1 o 3-0 que mete Francisco 2 goles, 3-1, sí. 3-1, ¿no? Ir Ese partido. remontando, si no me equivoco. Correcto, ese partido, la verdad que el ambiente que se vivió fue increíble, increíble, increíble. Y luego para mal sí que un derbi que jugamos en casa ya el último año de Paco Flores, que estábamos para subir, que nos ganó el Poli en casa 0-1 Sí. y que nos hizo muchísimo daño y yo creo que ese día fue el que no nos hizo subir a Primera División. Ese grupo de ese bloque de Paco Flores, no sé si tú pensarás lo mismo. ¿Crees que él fue el que puso los cimientos, por así decir, de que el año siguiente con Unai se hiciera lo que se hizo? Yo creo que sí. Yo creo que se venía haciendo un trabajo bueno durante todos los años. Al final yo llego, creo recordar que es el segundo año de la Almería en segunda división. Sí. Eh, y yo creo que se iba haciendo un grupo que, a pesar de que iba saliendo gente, eh, los veteranos o los que llevábamos un tiempo íbamos generando ese ambiente que yo creo que a lo largo de los años ha ido perdurando. Y ese grupo que a pesar de no tener unos nombres como los que luego fueron en Primera División, pero ese Cervián, ese Jaime, ese Francisco, de sentimiento de unidad que le dimos a ese grupo. Luego sí que, pues luego, joder, con Paco llegó Cruzá, llegaba con García, que le dieron un salto de calidad al equipo, a Casiete, Rebosio. Bueno, al final se juntaron unas circunstancias que yo creo que en ese aspecto Unai los hizo crecer aún más y el Mm. Almería llegó donde llegó.
¿Estabas tú cuando se fichó a Benítez, el paraguayo? Sí, Me sí, recuerdo sí. el primer partido, el golazo que Sí, metió, sí. Metió un golazo, me se acuerdo yo cayó, también con el Cádiz me parece. Yo puede tengo ser. memoria, pero puede ser, pero sí, sí, joder. Al Sí, final llegaron jugadores importantes. Eh, bueno, Benítez al final tampoco dio dio todo lo ese, que se esperaba de él, porque es verdad que venía con una vitola de jugadorazo, pero bueno, un poco también lo que te digo, el sentimiento de unidad y de pertenencia que creamos, se lo queríamos inculcar a todos, y el que no quería, pues estaba fastidiado, eso está sí, claro. no, pero sí hizo un buen bloque. Vino mucha Sí, gente, por así sí. decir, como de Zaragoza, de Español, como eso que has dicho El tú, español, Bellisca, todo este tipo de gente. Y yo creo que se sí, hizo, sí, se sí. hizo un equipo bueno. ¿El entrenador que más te marcó durante tu etapa en el Almería? ¿Quién es? Al final yo creo que Paco Flores, bueno, yo creo que pues que eh, yo creo que por desgracia tuvimos muchos en esa época. Cada vez Vaya, que había unos malos resultados se cambiaba. el Presi Ha tenía la mano pasado, caliente. el presidente era un pistolero, pero pero bueno, al final de todos aprendes y de todos te llevas algo, eso está claro. Pero Paco también un poco bueno, pues sin quitar a Juan Casuco, que es una institución allí, Sí. pero estuvo poco tiempo porque luego en cuanto se encadenaron unas derrotas el Presi lo echó, pero hemos tenido a Alfonsín, a- es que a Fabri, es que hemos tenido mucho allí. El del Pero tiro en la la verdad olla. que el que le dio un poco de estabilidad al club y de sensate fue Paco, y yo me quedo con él, sí. Y de ese bloque, ¿con qué jugadores tenías más cariño o sigues teniendo más afinidad con el paso de los años? ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros hicimos un bloque muy bueno allí. A pesar de los años, pues seguimos teniendo una relación que es difícil, ¿eh? Con Jaime, con Francisco, con Manolo Gaspar, con Cervi, con Cano, es que con Michelón, con Paco Luna, que yo coincidí aquí también en el Sporting y luego allí con Sí. el capitán, con Ortiz. Sí que con los que más contacto tengo ahora es con Francisco y con Jaime, pero luego el grupo que hicimos era cojonudo, la verdad. ¿Te ha contado algo de la experiencia en México? Bueno, pues al final, como todo, cuando los resultados van un poco así, pero él se fue ilusionado y contento, y está bien. A ver si los resultados cambian y puede trabajar tranquilo. Eso es un entrenador. Para mí, ojalá volviera. ¿Y el líder del vestuario? ¿Quién, En ese, quién en ejercía ese así? equipo, Sí, al final, Fran, por estar allí un poco por ser de allí, por más que luego marchó Fran a Albacete. Yo creo que el rumano, que Galca cogió ahí poderío, pero tampoco había alguien. Yo creo que era un grupo muy fácil de liderar. Yo estaba en plantillas que era más complicado, pero ese grupo se llevaba. Joder, nosotros acabábamos de entrenar a Juan Rojas y nos íbamos enfrente igual 15 o 18 echando una cerveza. ¿Sabes? Que ahora se lo dices a los críos de ahora y vamos, no, ni se lo imaginan. Y aquel grupo era la leche, la verdad. yo creo que el bloque bueno de un equipo es eso, que hacer comidas, a lo mejor no todos los días, toda la semana, pero una vez al mes, quieras que no, eso Sí, hace, sí, sí, hace bloque. totalmente, totalmente. Mira, Paco Flores tenía una cosa que nosotros, si no era todas las semanas, raro era la semana que no ibas. A él le gustaba apostar por todo, por qué metía un gol en el entrenamiento, por partidillos de esos pequeños, hacía tres equipos, y raro era la semana que no íbamos a comer. ¿Era con vosotros así tan duro como se ve desde fuera? ¿De carácter, o no? Nah, yo creo que era más fuera con la prensa y con nosotros. Era, joder, bueno, al final era el entrenador, pero
no era especialmente duro, la verdad. En esas 3 temporadas pues, fuiste una pieza fundamental en los esquemas de todos los entrenadores que pasaron por aquí. ¿Por qué sales del Almería? Bueno, yo acabo contrato allí, yo firmé 3 años y acabé contrato ahí y me llamó Roberto Lave, que yo había coincidido con él en Salamanca y bueno, me dice que, que no cuentan conmigo para renovar y a partir de ahí nada, nada, nada más. No hay bueno, es fin de contrato, no es como aquí en el Sporting que sí que tenía contrato, allí acabé contrato y nada, Sí. fuera. De allá, tus últimos años fueron, bueno, decides bajar de categoría, por así decir. Juegas en el Orihuela, en el Oruense, en el Guijuelo. ¿Cómo fueron esas temporadas? Bueno, la verdad que es diferente. Al final pasas del fútbol profesional a una segunda B que es totalmente diferente a lo que has vivido. Pero yo, como siempre, comprometido donde he ido a dar lo mejor de mí y en eso estuvimos todos en cada equipo que fuimos. Al Sí. final, en la última llamado el juego, que es mi casa y vuelvo a Salamanca. Firmo 3 años de contrato y en el primero me llama el Sporting para venir aquí a Secretaría Técnica y entonces pues decido dejarlo y renunciar a esos 2 años de jugador y meterme en la Secretaría Técnica del Sporting. Sobre eso era la siguiente pregunta, eso. Que cuelga las botas muy joven, creo que eran 31 años, ¿no? O casi 32. 32. Ujú. 32. ¿Fue fácil la decisión? Bueno, al final es una cosa que es fastidiado decirlo, que es lo que más te gusta y más ahora, joder, que ves a gente con 38 jugando tranquilamente. Yo la verdad que valoré un poco pues esos 2 años que tenía o vincularme ya definitivamente al fútbol para tiempo. Lo valoré muy, muy detenidamente y bueno, consideré que yo creo que también que la categoría marcaba mucho. Si hubiera estado en segunda división no me lo hubiera pensado, pero sí que, bueno, pues ya estando en casa tenía la posibilidad de volver a Gijón, de engancharme en el fútbol y seguir vinculado a ello y tomé esa decisión. Pues tomas la decisión, cuelgas las botas y coges el cuaderno, ¿no? Porque te vas al Sporting como ojeador. Eh, Sí, ¿Qué estás viendo futbolistas por aquella zona? no, la verdad que fue justo cuando el Sporting sube a primera y crean una secretaría técnica un poco más fuerte y entonces yo hacía informes de jugadores, informes para el rival del filial, bueno, un poco de todo. Veíamos ligas extranjeras, la liga portuguesa, ahora, bueno, pues se ha normalizado un poco todo eso y es pan de cada día, pero de aquella, pues bueno, pues había que buscarse la vida, no había tantos medios y coche y carretera a manta y ver futbolistas y hacer informes. Y la verdad que yo siempre había dicho que me gustaba el tema, que yo creo que veía bien el fútbol y bueno, pues ahí estuve unos años. ¿Algún jugador de esos que mandabas informes y sea ahora conocido, por así decir? Bueno, de aquella aquí firmamos a Stefan Stepovic, que Sí. hizo unas temporadas, a Lecky, bueno, al final hay jugadores. La verdad que te pones a ver cuadernos de antes y informes y ves jugadores que dices, hostia, mira, este lo está que yo aquí, mira dónde está. Pero sí, es, Eso es, es gusta. bonito, la verdad. Sí, 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 sí. De ahí ya en 2015 pasas a ser director deportivo, primero en el Sporting, luego en el Almería en 2017. Y justo esa temporada te firma Alfonso, supongo que te llamaría el 27 de febrero, y justo un día antes se despide a Soriano en esa temporada. El equipo iba último, faltaban 13 jornadas y supongo que tu primera decisión sería contratar a un entrenador, ¿no? ¿Por qué? La primera y la única que se podía tomar, porque no, el mercado de fichajes estaba cerrado.
y la única que se podía tomar es firmar a un entrenador y luego, pues bueno, pues intentar estar con el grupo, ayudarlo y ver qué podíamos hacer porque la situación era muy delicada. ¿Por qué Ramis? Bueno, al final, mira, ahora pasando el tiempo y siempre recuerdo yo que yo en la rueda de prensa de mi presentación o en la siguiente, no sé cuál fue, yo dije que íbamos a buscar un entrenador que tuviera experiencia y tal. Al final, bueno, pues tú tienes un trabajo hecho de estar donde has estado antes en el Sporting, de hablar con gente, de conocer, de reunirte esa semana con entrenadores que tú podías calcular que podían venir. Y la verdad que la reunión personal que tuve con él me convenció. Yo ya sabía de su trabajo, pero al final yo creo que un poco la reunión personal es un poco lo que más te llama. Y a partir de ahí, pues yo hablé con Alfonso. Alfonso, bueno, pues estaba ahí con dudas, normal, porque la situación era angustiosa. Creo que éramos colistas, si no recuerdo mal, o Sí. empatados con... Y bueno, gracias a Dios salió todo bien. Luis demostró que era un entrenador y lo está demostrando espectacular y por fortuna tuvimos suerte de que nos salvamos porque no era fácil, la verdad. No fueron 2 años complicados, pero antes de llegar a eso, tu incorporación en esa segunda etapa, ¿cómo fue? ¿Te llama Alfonso o te llama alguna otra persona del club? Creo recordar que primero me llama Pepe Bonillo, creo recordar, no lo sé, y luego me llama Alfonso directamente y me dice que, como cuando éramos jugadores, que vaya a Águilas a hablar con él y no volví más. Yo salí de mi casa, salí de mi casa diciendo, oye, que voy a tener una reunión con el Almería y allí me quedé los 4 meses que estuvimos por allí. Sin embargo, luego, en esa segunda temporada, recuerdo una nota de prensa como que tú seguías, pero que el principal era Corona. ¿Qué pasó? ¿Te dejaron ahí como en un segundo puesto? Bueno, creo que Miguel Ángel tenía cuando vino firmado no sé de dónde estaba jugando fuera, Australia puede ser, no sé dónde estaba jugando, Sí. no recuerdo bien. Yo creo que tenía que firmado algo así como que venía de jugador y luego director deportivo. Y bueno, pues hasta ahí. Yo firmé una temporada, eh, hice mi trabajo, el equipo se salvó y a partir de ahí yo hablé con Alfonso. Alfonso me dijo que no quería que me fuera. Yo quedé un poco por aquí viendo fútbol en Asturias y luego ya pues llegó un momento que decidimos romper la relación y ya está. Pero no tenías decisión, toma de decisión, por así decir. No, no, no. Nada, ¿no? No, 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 no. Yo ese segundo año, ya te digo que yo había firmado desde el 20 de febrero, me parece que firmé hasta final de temporada, y luego Alfonso me pidió que me quedara, y yo me quedé como, no sé cómo decirte, como un adjunto a Alfonso viendo fútbol para aquí, bajaba una vez al mes a Almería, y luego ya, bueno, pues decimos que ni era bueno para mí ni para ellos y ya está. Sí. Se acabó el tema. Luego ya en tu última temporada aquí, eh, que nos salvamos en la última jornada en Lugo, de milagro. Sin embargo, había jugadores con experiencia y con calidad, como David Rubén Alcaraz, Fidel que marcó el gol, Joaquín que ha hecho una temporada, una carrera. Mm, Después de los años, ¿tú le viste explicación a esa temporada, por así decir? Pues al final la explicación es el fútbol y la segunda división. Al final, el año pasado, ¿qué pasó? Con los jugadores que había, con el entrenador, con todo, estaba y no se da, y no se da, y parece, no, yo voy a este campo y voy a ganar porque tengo a Luis Suárez o porque tengo a no sé quién, ¿no? Al final la segunda división te pinta la cara cualquiera y o estás todos los días al 100% o es difícil. Y esa temporada, pues igual, ¿no? Al final
vienes de una temporada como la que vienes, firmas a jugadores buenos, a Fidel, a Joaquín, a todos los que estás diciendo y el equipo no va, no va, no va y vas a luego a jugarte la vida. Es complicado de explicar y tan fácil como decir que es el fútbol de segunda división. Vaya. ¿Actualmente sigues vinculado al fútbol? Sí, y luego acabé en Almería, me puse en una empresa de representación y ahora año y medio he cambiado y estoy trabajando con David Villa en DB7 Group y la verdad que muy contento y como siempre. Yo digo, si no sabemos hacer otra cosa, pues al fútbol, a ver jugador y a ver chavales. ¿Tu trabajo qué es? ¿Consiste en verlos o en llevarlos como representante como tal? Un Bueno, sí, de todo. Bueno, poco de tenemos todo. una estructura, sí, que al final, pues bueno, la representación es también un tema complicado por todo lo que conlleva, pero bueno, cada uno tiene su zona. Yo estoy aquí en el norte, pues viendo chavales, viendo jugadores y luego si eres capaz de captarlos, pues llevarles sus carreras y bueno, pues informarle de todo lo que tú has vivido y asesorarle en lo máximo posible. Sí. ¿Cómo ves a la Almería? ¿La has podido seguir en estas últimas temporadas? Sí, la verdad que yo Sporting de Almería lo veo cada vez que puedo De y bueno, hecho, al final pues son mis dos equipos de toda la vida y cuando puedo lo veo, claro, sí. de hecho hace poco pues fue el Almería Sporting, ¿no? Sí, ¿Cómo, sí, hace 2 semanas. La verdad yo tengo muchos amigos de allí que siempre que hay ese partido pues mensajeamos y tal y el otro día pues hablaba con un conocido que seguro que lo conoce todo el mundo, Juan Segura, que es un forofo de la leche y me decía, oh, y digo, joder, pero si el árbitro la verdad que influyó para mí, influyó mucho en el partido. Que al final puedes decir, oye, las dos tarjetas de Guille Rosa son tarjetas, sí, pero bueno, al final dejas a un equipo que yo creo que si el Sporting no queda con 10 iba a tener difícil a Almería remontar. Y bueno, pero al final es fútbol y dentro de 2 semanas nadie se va a acordar de cómo fue, sino de los 3 puntos que sumó la Almería. yo lo que dije, que el Almería yo creo que si no le expulsan no se le veía con Sí, esa chispa no. de a lo mejor No, te y voy a además, empatar, pero además el Sporting la primera parte la verdad que jugó muy bien y cada contra que hacía creaba peligro y tú veías a Almería que no era capaz de generar tanto como para poder remontar. Así que bueno, pues una jugada aislada por la calidad que tiene, en cualquier momento te puede empatar un partido, pero yo creo que la expulsión de Guille influyó mucho en el resultado. el corazón te iba 50-50 o 51-49. Bueno, la verdad que son dos equipos que le tengo muchísimo cariño. Yo aquí he vivido muchísimo porque estuve muchos años y luego en Secretaría Técnica, y tal, pero yo, joder, mi hijo es almeriense, te quiero decir, que nació allí. Entonces, eh, yo siempre lo digo, yo Almería posiblemente fueron los 3 años mejores de mi vida en todo. Futbolísticamente, como vivimos allí esos 3 años, hostia, para nosotros, para la familia, fue una experiencia vital. Aquí es que se vive muy bien. Sí, 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 la verdad que sí. Y sobre esa persona que has dicho, te quería preguntar sobre tu hijo. También jugador, ¿no? Está en el filial del Sporting. Para los que no lo conocen, no lo han podido ver, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo no lo puedes vender? Fue esto lo contrario a mí, así que es así. Es zurdo, juega de extremo y bueno, pues está no empezando porque al final tiene 20 años, ya lleva su carrerilla, ha debutado aquí en el primer equipo y bueno, con calma, con tranquilidad y que siga trabajando y a ver dónde es capaz a llegar. Pronto lo veremos en el fútbol profesional, seguro. Bueno, poco a poco, vamos a ver qué pasa. Y te quiero pasar ya a las típicas preguntas estas de ping-pong, que te pregunto y lo primero que se te venga a la mente. ¿Tu Ujú. ídolo de pequeño en el que te fijabas, quién era? Fernando Redondo.
¿Un jugador con el que hayas compartido vestuario? Jaime. ¿Un entrenador que hayas tenido? Eh, es que he tenido muchos. A Paco Flores. A Paco. ¿Y un gol tuyo que recuerdes que especialmente? El de aquí del derbi en el Tartiere con el Sporting y el del Recre con el Almería. ¿El estadio que más te haya impresionado jugándolo? El Calderón. ¿Tenías apodo en el vestuario? El Chino me llamaban. ¿El chino? Sí, empezó Paco Luna con la tontería y ahí quedé para los restos. De que tenía mucha guasa, Paco. Demasiado. Era Eh, artista. no sé si por aquella época había, como ahora, ese intercambio de camisetas con otros jugadores, pero en una camiseta que hayas intercambiado la que más ilusión te haya hecho. Bueno, la verdad que tampoco había tanto rollo con el tema ese, pero yo tengo camisetas, al final te quedas con la de los amigos. Tengo una en especial de Manolo Gaspar del Levante que me hace mucha ilusión tenerla. Y a lo mejor alguna que te hubiera gustado tener y no la conseguiste. Bueno, la de Redondo que siempre fue, Tu ídolo. fue un ídolo, sí, sí, sí. Un número, El 5, un color, el rojo, una comida. la pasta. Recomiéndame una canción. Uf, cualquiera de Sabina. ¿Y una película? La vida es bella, ¿Eres supersticioso bastante, sí. y romántico? Bueno, lo justo, La tortilla con o sin cebolla. con cebolla, El contacto más famoso que tienes en tu móvil. el guajevilla. El nombre de un grupo de WhatsApp que tengas. Eh, los borrachos de Salamanca. Los tres equipos que van a subir a primera. Pues yo creo que Valladolid, Almería y aunque ha empezado mal, yo creo que Leganés va a estar ahí también. Y la última, ¿alguna anécdota que recuerdes? De aquellos años, Sí. bueno, nosotros, sobre todo los viajes que hacíamos en el autobús eran la leche. Y luego, eh, lo que te decía Paco Luna, la verdad que teníamos un grupo muy bueno y de esas tenemos mil. ¿Alguna Nosotros cosilla que se íbamos en, pueda contar? A lo mejor. nosotros íbamos la verdad que esa época no sé por qué vivíamos muchos en Agua Dulce Sí. y la verdad que hicimos un buen grupo y veníamos de viaje de por ahí arriba, de Vitoria, no sé dónde, que nos tirábamos 12 horas de viaje y llegábamos y lo primero que hacíamos era ir a un karaoke a Agua Dulce cuando llegábamos. Lo pasábamos muy bien, la verdad. La verdad que estuvimos muy contentos Sí. allí. Pues, Lozano, me alegro muchísimo que hayas estado aquí conmigo. Para mí es un auténtico lujo porque para mí eras un ídolo de pequeño. Yo tenía 8, 9, 10 años como mucho y que estés hoy aquí conmigo en esto que estoy sacando, pues te lo agradezco mucho de corazón. Nada, nada. Gracias a ti por la invitación y mucha suerte en el proyecto este. Muy bien. Muchas gracias, Raúl. Un abrazo. Un abrazo.